Bueno, sube el mínimo no imponible. Atención, vamos a hablar de impuesto a las ganancias. Está aquí Silvia Stan con nosotros para explicarnos todo lo que tenemos que saber. ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Cómo va, Silvita? Hola, Elio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a explicar. Primero contanos cuáles son Claro, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los aumentos? Tal cual. Bueno, lo que pasó fue que el viernes se conoció el dato del mes de octubre de este año del RIPTE, del famoso índice de salarios formales, cuánto había crecido en el mes de octubre, y ese dato sirve para estimar, para saber cómo va a cambiar el impuesto a las ganancias para el próximo año. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que el impuesto, las variables del impuesto, lo que define cuál es el mínimo no imponible, por ejemplo, entre otras cosas, tiene una actualización anual que es el mismo porcentaje en que haya crecido el RIPTE de octubre a octubre del año previo. En este caso, bueno, octubre de 2020 versus octubre de 2019. Eso dio 35,38%. Entonces, los mínimos no imponibles suben en ese mismo porcentaje. En un 38%, ok. Sí. Esto todavía no lo oficializó la AFIP, pero es un cálculo que se puede hacer con los datos que ya se tienen. Bien, perfecto. Que son datos oficiales. Esto entonces como base de los datos que veníamos manejando hasta ahora, 35,4%, ¿no? 38%, pero 0,4%. Ese es la suba del mínimo no imponible. Vamos a ver algunos ejemplos, si te parece, para que tratemos de entender, bueno, cómo afectaría esto. Por ejemplo, un asalariado soltero y sin hijos. Bueno, en este caso tenemos un mínimo no imponible, o sea, el salario más bajo a partir del cual se va a pagar va a ser de 74.812 pesos aproximadamente. Y entonces acá tenemos un ejemplo que es un sueldo neto promedio de 90.000. Hay que tener en cuenta que esto es un promedio para todo el año. Después en el año, bueno, por ahí a una persona depende de cómo le va su salario, es muy probable que le vaya aumentando la carga fiscal, lo que significa ganancias. Porque como el impuesto se calcula por todo el año, los ejemplos que podemos dar son estos. Decir, bueno, si la persona tiene un salario promedio neto de los aportes a la seguridad social de 90.000 pesos por mes, pagaría un impuesto anual de 17.354 y el descuento mensual, también promedio, sería de 1.446. Ah, bien. Bien. Y esta suma, también esta cifra, hay que aclararlo, incluye el proporcional del aguinaldo. Ah, también. Que dicho sea de paso, porque te promedian todo. Ahora el 18 de diciembre se cumple el plazo para que los empleadores depositen el monto del aguinaldo, que es la mitad del mejor sueldo del último semestre, y paga ganancias ese concepto también. Lo que pasa es que desde hace unos años el pago de ganancias por el aguinaldo se computa de modo prorrateado, o sea, se reparte en todo el año. Por eso no hay un salto, o no debería haber un salto de ganancias en ese momento, sino que ya está repartido a lo largo de todo el año. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a cambiar de placa. En este caso hablamos de un asalariado, casado y con 2 hijos a cargo. Sí. Recordemos que para poder deducir cónyuge, esa persona no tiene que tener prácticamente ingresos propios. O sea que no por el hecho de ser casado se paga menos ganancias, por supuesto. Hay que ver a qué se dedica tu cónyuge, ¿no? Claro, exacto. Y qué ingresos tiene. En este caso, el salario más bajo alcanzado va a ser de 98.965 pesos en el promedio del año 2021. Y en el ejemplo que tenemos, con un sueldo neto promedio mensual de 150.000, el impuesto anual determinado sería de 120.403 pesos. Casi un sueldo. Sí. Y un descuento mensual de 10.034. Mira, 10.034 pesos por mes, entonces pagaría este sueldo neto promedio de 150.000 de ganancias. Exacto. Vamos con el siguiente ejemplo. En este caso hablamos de un asalariado con 2 hijos a cargo. Este sería un ejemplo donde, bueno, el marido, la mujer, los dos trabajan, los dos padres trabajan y bueno, hay una deducción permitida por los 2 hijos a cargo. Que ahí uno de los dos Uno de los dos, exactamente. O los dos, pero dividiendo el monto deducible al 50%. Ah, está bien. Con lo cual, bueno, es más equitativo. Siempre, claro, si no hay conflictos, digamos, siempre conviene que lo haga el que más paga ganancias. Claro. En todo caso. Ah, está bien. Y acá tenemos un ejemplo. Acá, en este caso, el mínimo no imponible, el salario más bajo sería de 86.940 pesos. A partir de ahí ya empiezan a pagar. Sí.
Y con un ejemplo de un sueldo neto promedio de 100.000 pesos, habría un impuesto anual de 13.918 pesos y un descuento mensual de 1.071 en promedio, ¿no? Perfecto. De 1.071 de promedio. Vamos a hacer una cosa, vamos a repasar brevemente con otras plaquitas que tenemos, bueno, cuáles son, a cuánto suben los mínimos no imponibles. Sí. A ver, vamos a dar algunos ejemplos. Asalariados sin deducciones por familia. 74.812. Sí. Y asalariado con cónyuge y 2 hijos a cargo, 98.965. Recordemos, todo esto es un 35,38% más que los de este año. Claro. Acá tenemos el caso de un asalariado con un hijo a cargo nada más, 80.877 pesos. Un asalariado con 2 hijos a cargo, 86.940. Atención con esto, lo que estamos diciendo es que cada uno de estos ejemplos es a partir de un autónomo sin deducciones por familia, a partir de 41.920 pesos, tiene que pagar ganancias. Sí, es así. Sí, está bien. Mensuales. Estos son ingresos mensuales, sí. Y en el caso de declarar cónyuge y 2 hijos a cargo, 55.060. También recordemos que hay otro tipo de deducciones que pueden hacerse, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace el pago del salario, de las contribuciones sociales en el régimen de servicio doméstico, los alquileres hasta un 40%. También se pueden deducir. Claro, todo eso hay que informarlo en la página de la AFIP, en el formulario que se llama CIRADIG, y ese tipo de gastos, al ser deducidos, declarados como deducibles, ayudan a bajar el peso del impuesto. Perfecto. Esto es a partir del año que viene. Sí, estos montos son a partir del año que viene. Bien, a partir del 2021, entonces, así queda el impuesto a las ganancias. Silvita, muchísimas gracias. De nada. Un placer como siempre. Y vamos ahora a hablar de los precios en esta Navidad, porque, atención, los precios de los juguetes